como esto es un movimiento de laicos, pues que se queden los laicos aquí arriba. Sencillamente dar la bienvenida a Álvaro, que no le habíamos visto hasta la hora de comer, que se ha incorporado esta mañana al encuentro, a nuestro presidente nacional, y agradecer, por supuesto, su presencia, su participación, el esfuerzo tan grande que han hecho para estar esta tarde con nosotros, a don José Mazuelos, obispo de Canarias, a don Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, y por supuesto al doctor Vittorio Celso, que ha venido desde Roma para acompañarnos. Él trabaja en el Vaticano, en el Dicasterio de los Laicos, y lleva la sección, el departamento de Pastoral de los Mayores y Discapacitados. ¿Lo he dicho bien? Sí. Muy bien, pues ya me callo para no decir cosas mal. En vuestras manos quedas. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a empezar con lo más fuerte. Hace un tiempo le hicimos saber al Papa Francisco de la existencia de este encuentro. Y el Papa nos ha contestado. Y os lo leo. Querido hermano, he recibido su atenta carta en la que me hace partícipe del Encuentro Internacional de Mayores que con el lema "En la vejez seguirán dando frutos", se realizará en las ciudades de Fátima y Santiago de Compostela del 26 de septiembre al 1 de octubre próximo. Les agradezco esta iniciativa y todo el esfuerzo que realizan para llevarla a cabo. A la luz del lema que los congrega, les animo a tener presente en sus reflexiones el testimonio de Simeón y Ana. Estos ancianos, en la larga vida que el Señor les concedió, dieron frutos de fe, esperanza y caridad, porque permanecieron fieles junto a Él, en una espera perseverante y activa que les permitió estar abiertos y preparados para su visita, siendo de este modo profetas y testigos de su presencia en medio del mundo. Que ellos sean también para nosotros ejemplo de abandono y confianza en la promesa de Dios, que ama a todos sus hijos, los sostiene en sus necesidades y atiende sus plegarias. Les aseguro mi oración para estas jornadas renueven en ustedes el deseo de dar frutos en sus familias y comunidades, y especialmente en el diálogo con las jóvenes generaciones. Que Jesús les bendiga y la Virgen Santa les guíe y acompañe. Les pido, por favor, que recen por mí. Fraternalmente, Francisco. Y ahora le cedo la palabra al obispo don José Mazuelos, que nos hablará de la transmisión de la fe en la familia. Bueno, pues... ¿Se oye? Sí. De las gracias a Álvaro y a Nacho, que me invitaron a estar aquí compartiendo con vosotros este encuentro de vida ascendente, y me pidieron de hablar sobre la transmisión de la fe. También un saludo especial al representante de la congregación de Roma, que es una alegría, y al director de la Comisión de Laicos de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, para mí, decía, una alegría. Siento que los canarios no han podido volar, los pobres han tenido que quedar allí, pero bueno, ya le llevaremos una palabra de aliento y de esperanza. Se me pide hablar de la transmisión de la fe. Lógicamente, la transmisión de la fe, hablar de transmisión de la fe durante muchos siglos ha sido algo de la familia. Pero, sin embargo, en esa transmisión de la fe, hoy nos damos cuenta de que quizás tenemos una situación totalmente nueva. Podemos pensar que tenemos dificultad en la transmisión de la fe, pensando que es fruto de
de la tibieza o a las culpas de los padres o de los educadores. Pero tibieza y culpa ha habido siempre. Sin embargo, aún con defectos y pecados, en tiempo no demasiado lejano, la fe se transmitía de una generación a otra con cierta naturalidad. Hoy día, en cambio, la transmisión generacional de la fe se ha interrumpido o está en peligro. Tenemos que tener en cuenta que nos movemos en una situación sumamente confusa. Como sé que también hermanos de Portugal, pienso que no vamos a estar muy distintos en lo que voy a hacer referencia también en Portugal. Nuestra sociedad no es ingenuamente pagana. En el origen de la paganía actual puede haber una explicable reacción contra un pasado excesivamente controlado por la Iglesia, aunque la verdad es que esa situación queda bastante lejana. Pero sin embargo, nuestros políticos siguen poniendo como si falle. Esa imagen como si estuviéramos todavía en ella. El agnosticismo comienza siendo una rebeldía, pero se ha convertido en una moda y casi en una rutina. Ahora lo más frecuente no es el rechazo explícito y razonado, sino el descuido, la dejadez, la aceptación pasiva de las tendencias dominantes de lo más fácil y placentero. No se trata tanto de negaciones formales como de abandonos prácticos encubiertos, más por la vía de la omisión que de la acción. Valoramos tanto las cosas de este mundo, nos vemos tan absorbidos por las ocupaciones o las aspiraciones inmediatas, que terminamos por ver las cosas de la fe, la Iglesia, la vida cristiana y el mismo Dios como realidades inoperantes, sin ningún interés, realidades de otros tiempos que se van alejando de nosotros o nosotros de ellas, y terminan siendo irreales para nosotros. A la fe débil sucede la indiferencia. Hemos de tomar conciencia de lo que sucede con valentía, con realismo. Por eso yo en esta primera parte voy a dar unos brochazos sobre en dónde nos movemos, la situación de nuestra sociedad y nuestras dificultades. Siendo consciente de que es imposible, y no es misión mía ahora, hacer un análisis detallado de la sociedad, sí podemos delimitar un boceto antropológico que se va imponiendo y que, como veremos, afecta a la transmisión de la fe. Hoy descubrimos en nuestra sociedad lo que se llama una antropología tecnolíquida. Dicha antropología tiene como fundamento el cerrar la puerta de la trascendencia, sumergiendo al ser humano en el mundo de las ideologías e introduciéndolo en la cárcel del individualismo. Se fundamenta en una visión empírica de la realidad y una antropología atea, que no solo niega a Dios creador, sino que además reivindica la negación de Dios como algo imprescindible para que el hombre pueda realizarse y alcanzar la plenitud. Esta sociedad que ha eliminado a Dios, fijaros que en nuestra sociedad se habla mucho de la Iglesia, pero de Dios no se habla, no se pone la palabra Dios en ningún lado, se quita de medio, no se habla. Sin Dios, y al mismo tiempo con ese que hablaba Benito Isela, la dictadura del relativismo, sin verdad, el ser humano no es nada previamente dado, sino lo que cada uno decide ser libremente. El hombre, todo es elección radical necesaria. Yo pienso que este es uno de los grandes problemas o el intento de nuestra sociedad, el hombre del deseo, que habla también el Papa Francisco, ese hombre del deseo al cual se le va a proponer, se ha difuminado toda la frontera de su naturaleza, ya no se habla de hombre y mujer, se habla de género, se difumina toda la frontera de su naturaleza, se mete en el deseo y aquí aparece la biotecnología para satisfacer todos los deseos. Estamos en una sociedad que el existir determina el ser. Y esa sociedad es la que va a encontrar en vuestra familia, en vuestros nietos. El existir, nosotros que existimos, determinamos el ser. Nosotros que existimos decimos que hasta los 3 meses y medio no hay persona humana, porque nosotros existimos. Y nosotros que existimos decimos que hasta los 5 meses y medio no hay persona humana si es síndrome de Down y se puede abortar. Nosotros que existimos determinamos el ser. A las niñas se le dice, tú existes y determinas el ser. Tú abortas que determinas tu ser. Ese es uno de los grandes problemas y los grandes engaños que hay. Como si el aborto fuera a quitar la maternidad. Cuando una mujer se queda embarazada, se convierte en madre. Le guste o no le guste. El ser madre no se lo quita el aborto.
El aborto lo que le supone no cambiar el ser, sino convertirse en un tipo de madre concreta. Pero estamos en esta mentalidad en la cual estamos. Por eso es importante después de dar unas pinceladas, como a los nietos es importante decirles eso, que el ser, es decir, lo que decía Papa Francisco, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que la naturaleza nunca va a perdonar, no puede existir determinada ser. Entonces podemos hablar de un concepto perverso de libertad, entendida como cúmulo de derechos, donde conceptos como donación, renuncia, pertenencia o responsabilidad suenan cada vez más extraños. Es decir, estamos en una antropología individualista y subjetivista en la que el ser humano existe para sí mismo, busca siempre y en todo lugar nada más que su propia felicidad. Se va imponiendo esta antropología y cada día va siendo un gran obstáculo en la obra educativa de la familia. Junto con esta cultura tenemos que reconocer que el medio de transmisión de la fe más normal y más efectivo durante siglos se ha desmoronado en pocos años. La familia ya no es capaz de introducir a los niños en un mundo transformado por la presencia y la actuación de Dios. Lo más frecuente, por desgracia, es que los niños y los jóvenes tienen una visión del mundo privada de referencias religiosas, en la que Dios, Jesucristo, la Iglesia, la vida eterna y las características de una cristiana y santa se dejan a un lado. El cambio no está únicamente en que los padres no eduquen cristianamente, sino que en realidad la familia, los padres, han perdido buena parte de su capacidad educadora en general. El estilo de vida actual, de vida de los padres, que no tienen tiempo para convivir tranquilamente con sus hijos, los hijos están muy poco tiempo con sus padres, no hay apenas espacios tranquilos en los que puedan surgir los temas de interés. El trabajo de la mujer fuera de casa se ha introducido rápidamente, sin tener apenas en cuenta la especial función de la madre en la vida familiar, sin una suficiente atención a las exigencias de una adecuada educación de los hijos. Tanto el padre como la madre tienen sus tareas específicas, además de las comunes, en ese delicado y decisivo proceso que es la educación y la maduración afectiva y personal de los hijos. Hay además un concepto de educación que favorece comportamientos equivocados. El objetivo de una buena educación no es que el hijo esté contento, que no le falte de nada, sino que se desarrolle como persona en el conocimiento, en su comportamiento, en sus convicciones y sus actitudes. Bueno, pues un brochazo así sobre el mundo donde estamos, el individualismo, la sociedad del deseo, la dificultad de los padres con los hijos, todos esos momentos nos puede llevar a decir, bueno, tiramos la toalla, ¿no? Pero sin embargo ahora es el momento de los abuelos, eso es lo importante, que no tiramos la toalla, sino que podemos afirmar que es el momento de los abuelos. Y por eso en esta conferencia intentaré animaros en vuestro empeño de vida familiar cristiana, llamando especialmente vuestra atención sobre el papel insustituible que nuestras familias han de jugar en la transmisión de la fe cristiana a las nuevas generaciones. Los abuelos de este documento, que también ustedes tenéis mucho que ver en él, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones de la Comunidad Episcopal Española, los abuelos constituyen un ejército inmenso cuyo potencial evangelizador para con sus nietos es ciertamente valioso, que debe ser continuamente promovido para estimularlos a que dediquen sus esfuerzos al cuidado de sus nietos. Bueno, pues es lo que intento. Ahora, visto ese brochazo de cómo estamos, pues vamos a ver cómo os animo yo a vosotros, abuelos, que es vuestro momento para poder llevar adelante esa transmisión de la fe. Y mirad, digo, ¿cómo me meto yo en este berenjenal de la transmisión de la fe? Porque recetas no tenemos, pero entonces, siguiendo un poco este libro, esta carta de la Conferencia Episcopal Española, y sobre todo las catequesis del Papa Francisco de los miércoles, pues he sacado alguna pauta, un decálogo, por decirlo de una forma, que os servirá a vosotros para salir adelante en esa transmisión de la fe. La primera cosa que tenemos que tener claro es que somos necesarios. No hay cosa peor que una iglesia cuando tira la toalla.
No hay cosa peor cuando dice no podemos hacer nada. No hay cosa peor cuando el clero también se encuentra impotente, incapaz. Es una iglesia acomplejada, es un cristianismo acomplejado. Y siempre hay que ver, siempre tenemos que mirar en los primeros cristianos. El problema no es el mundo en el que nos movemos. Si aquí aparecen testimonios, testigos de Cristo, no hay ningún problema. Por eso somos necesarios, pero es que nada más que tengo que empezar a pensar. ¿Quién nos ha enseñado a rezar a nosotros? ¿Cuándo y dónde hemos aprendido a creer en Dios, Jesucristo, invocar a la Virgen María? ¿Cuándo? ¿Quién nos ha enseñado a distinguir el bien del mal? ¿Dónde hemos ido aprendiendo a vivir como cristianos? Nos lo han enseñado nuestros padres, pero también nuestros abuelos han tenido mucho que decirnos ahí. Por eso una observación en nuestra vida ya nos lleva a que la necesidad de que no podemos tirar la toalla, sino que tenemos que coger fuerza para emprender, remangarnos. A ver si los mayores tienen que remangar para dar adelante esa transmisión de la fe. Porque sigue siendo necesario en la pedagogía de la fe, sigue siendo necesaria la presencia de la familia. Otro elemento importante que tenemos que tener claro es que tenemos que buscar la necesidad de diálogo. Es necesario el diálogo entre generaciones. Se habla aquí en el documento, no se cansa el Papa de decirlo. Si no hay diálogo entre jóvenes y ancianos, entre adultos, si no hay diálogo, toda generación permanece aislada y no puede transmitir el mensaje. Un joven que no está vinculado a sus raíces, que son los abuelos, no recibe la fuerza, como el árbol tiene la fuerza de las raíces, y crece mal, crece enfermo, crece sin referencia. Por eso es necesario buscar, como una exigencia humana, el diálogo entre las generaciones. Y este diálogo es importante precisamente entre los abuelos y los nietos, que son los dos extremos. Es necesario buscar ese diálogo. Tenemos que provocar el diálogo. Tenéis que hacer el esfuerzo de ir con el diálogo de los nietos, que son esponjas. Esponjas. Y dentro de las cosas que tenemos que transmitir, ¿qué tenemos que...? Porque dice, bueno, ¿y qué le digo yo a mis nietos? ¿Qué transmito yo a mis nietos? Mira, si hablas del diálogo, ya tu presencia, tu estar con ellos, ya es una forma de evangelizar. Pero siguiendo estas catequesis del Papa, decíamos, hay que enseñarle a los jovencitos a perder el tiempo. Dice, la pandemia en la cual estamos todavía obligados a vivir ha impuesto, por desgracia, muy dolorosamente, un revés para el obtuso culto a la velocidad. Y en este periodo los abuelos actuaron como barrera ante la deshidratación emocional de los pequeños. La alianza visible de las generaciones que armoniza los tiempos y los ritmos nos devuelve la esperanza de no vivir la vida en vano. La prepotencia del tiempo del reloj debe convertirse en la belleza de los ritmos de vida. Convertir la prepotencia del tiempo que siempre nos apura a los ritmos propios de la vida. Eso le pasa mucho a nuestra sociedad, a los jóvenes. Se meten en el búnker terreno y entran, se niega a Dios, pero se entra en la maldición del tiempo. Y pasa el tiempo. Yo tenía un sobrino que dice, uy, tengo que recuperar los 2 años que he perdido con el COVID. A recuperar y recuperar. Eres tonto. Aquí no se recupera. Aquí se vive. Y después hay que enseñar a los jóvenes que están pensando en que llegue el sábado y se le pierde de disfrutar el lunes, el martes, el miércoles. Ahí perder el tiempo. Ya cuando uno es más mayor, sabe que este no se para, que este va para adelante, que ya estamos en Semana Santa y todavía no hemos pasado Navidad, pero que ¿cuánto corre el tiempo? Entonces se relativiza el tiempo. Entonces tenemos que enseñar a perder tiempo a los mayores, a los jóvenes. La otra cosa que dice también el Papa, ser profetas de la corrupción. Dice, hemos visto una sociedad engañada por la normalización de una vida obsesionada por el disfrute y vacía de interioridad. Vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor. Esto es todo corrupción, dirá el Papa Francisco. Frente a esto no podemos olvidar que los mayores tienen una sensibilidad especial por las atenciones, los pensamientos, los afectos, que los hacen más humanos y saben bien de la gran mentira de la sociedad. Por eso tenéis que ser profetas de la corrupción,
¿Qué quiere decir eso? Ser profeta de la corrupción y decirle a los otros, deteneos, yo he hecho ese camino, no te lleva a nada. Ahora yo te cuento mi experiencia. Yo se lo digo a los catequistas, a los profesores de religión. Digo, una experiencia muy bonita, coger a los jovencitos de 14, 15, 16 años y llevarlos a una residencia de los ancianos, que hablen con los ancianos. Y se van a encontrar ancianos más chulos que ellos, porque ellos quieren ser muy chulos. No, pues mira, te vas a encontrar con un anciano que es más chulo que tú. Se ha acostado con más tía que tú, ha cogido más borrachera que tú. Y mira dónde está. Hay que ser profeta, decir, mira, esto es una mentira lo que te están diciendo. Tranquilidad, que ya se te subirá el colesterol. Otra de las cosas importantes es dar testimonio de vida. Hay que dar testimonio de fe y de vida, dice el Papa. Pero sobre todo, el testimonio de vida es lo que necesita también nuestra sociedad. La narración directa, de persona a persona, tiene todos tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. En nuestra cultura tan políticamente correcta, este camino resulta obstaculizado de varias formas. La familia, la sociedad, la misma comunidad cristiana. Hay quien propone incluso abolir la enseñanza de la historia como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento del presente. Mira, a los jóvenes les interesa meterlos en una realidad virtual. La ideología es la que crea, la realidad. Voy bien de tiempo. Acá no tengo que acabar. Vamos. Es una delicia. Sigue, por favor. Sí, bueno, tranquilidad. Entonces, decía que en nuestro tiempo quieren meterse. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros jóvenes es la realidad virtual, pero al mismo tiempo una ideología. Toda ideología crea la realidad. Y todo aquel que se adecua a la realidad, bien. El que no se adecua a la realidad, fuera. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de que nos estamos encontrando. La ideología y la realidad virtual. Por eso, las historias de vida deben ser transformadas en testimonio. El testimonio debe ser real. No es ciertamente real la ideología que doblega la historia a los propios esquemas. No es real la propaganda que adapta la historia a la promoción del propio grupo, como estamos viendo. No es real hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro. Esa manipulación, frente a esa manipulación, estáis vosotros. Y enseñarles son mentiras. Y enseñarles todas las caras de la realidad poliédrica pasada. Y de enseñarles que no se dejen manipular. El Papa Francisco en una misa en Santa Marta dijo: los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dan en herencia. Son los que, como el buen vino, envejecen, tienen esta forma dentro para darnos una herencia noble. Verdaderamente la vejez tantas veces es un poco fea por las enfermedades que trae todo esto, pero la sabiduría que tienen nuestros abuelos es la herencia que nosotros debemos recibir. No solamente la historia de vida convertir un testimonio, sino también debemos dar testimonio de fe con la vida. Dice, transmitir la fe no es decir las cosas bla, 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 es contar la experiencia de fe. La narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio del Evangelio y de los hechos de los apóstoles. Es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios. Tenemos que hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, sobre nuestra historia de fe, ¿no? La historia de fe, una historia de fe que ha conllevado la vida. Yo siempre hago alusión, si le preguntamos a San Pedro quién es Dios para él y Jesús para él, pues nos va a poner, todos los apóstoles nos van a decir, mira, todo es una partida de burros. Si te coges a Juan y Santiago, te dicen, mira, yo nada más que estaba pensando en el poder, en el tener, en buscar los primeros puestos. Metimos a la abuela también para ver si Jesús daba. Y al final hubo uno que nos perdonó, que nos abrió una ventana, una esperanza. Hubo otro. El otro, mira, yo me pensaba que tenía mucha fe, llegué y traicioné al Señor. Y ahí me tienes. Después me dejé mirar por Él y saboreé perdón. Y esto me llevó a Roma. Es decir, la fe, darla con el testimonio de vida, contar la vida de fe, de tantas y tantas experiencias.
Dice el Papa, sería bonito que los itinerarios de catequesis existieran desde el principio también las costumbres de excusar de la experiencia vivida de los ancianos la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestra falta de fidelidad que debemos reparar y corregir. En el Encuentro Mundial de la Familia le comentaba que la riqueza que tuvo es que se hizo toda una vida de testimonio de vida y de fe. Y eso, una fe encarnada y una vida a la luz de la fe con el Señor. Y eso siempre es una ayuda para todos. Por eso esta generación sí escucha los testimonios de vida y de fe. Tenemos que aprovechar también y contar a estas jóvenes, a los nietos, esa forma de nuestra vivencia y eso es importante. Yo también le decía a las catequesis, sabéis que en Andalucía y bueno, y ahora también en Canarias, nuestra piedad popular es muy fuerte nuestra piedad popular. Hay jovencitos que no solamente le transmitimos el Evangelio a través de la piedad popular, sino que es importante también coger a jóvenes para que vayan, ellos tienen interés para que le pregunten a los mayores, vayan a hacer una entrevista, cómo era la Virgen del Pino cuando tú eras joven, cómo era la peregrinación, o esta hermandad o la otra hermandad. No lo sé, hay que buscar, eso nos facilita el diálogo y nos facilita también vivir, dar la experiencia de fe. Después, otro elemento importante, tener la valentía como Judith. El Papa tiene una catequesis sobre Judith preciosa, por eso yo termino. Yo os invito a leer todas esas catequesis del Papa, son una maravilla. Y entonces dice, yo os pido, tomad uno de estos días la Biblia y tomad el libro de Judith. Es pequeño, se lee fácilmente, son 10 páginas nomás. Lee esta historia de una mujer valiente que termina así, con ternura, con generosidad. Una mujer a la altura. Y así yo quisiera que fueran nuestras abuelas, todas así, valientes, sabias, y que nos dejen la herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría sembrada en sus nietos. Recuerdo una monjita de la Cartuja de Jerez, que era lituana, y me contaba cómo a ella la fe se le había transmitido a su abuela. Ella vivía con sus padres en la capital, comunista, colegio comunista, todo, en Lituania. Y los veranos se iba con su abuela. Su abuela la bautizó, su abuela le dio la primera comunión, su abuela la inició en todo. Y era un secreto entre la abuela y ella. Y me decía otra vez, porque llegaba el verano al país con mi abuela para poder ir a misa. Sus padres no podían enterarse de nada, en el colegio tampoco. Pero a mí me impresionaba la valentía de esa abuela. La valentía de esa abuela. Se la jugó, porque si la niña dice cualquier cosa, se la jugó. Sin embargo, ahí estaba. Y al final terminó de monja, se convirtió la madre cuando cayó el muro de Berlín y después el padre en derecho de muerte. Es decir, gracias a esa valentía de esa mujer, que sabía que el mejor tesoro que le podía dar a esa nieta era la fe. Otro elemento importante, el magisterio de la fragilidad. En un mundo todo prepotente y demás, es importante frente a este idealismo, todo un idealismo, todo es de que aquí se puede todo virtual, la realidad del magisterio de la fragilidad. No esconder las fragilidades. Eso también ayuda hoy, poner la fragilidad en medio es una ayuda. No queremos esconderla y enseñarle a nuestros jóvenes, oye, que existen las fragilidades porque somos humanos. Existe la fragilidad de todos los campos. El maestro de la fragilidad es otra de las cosas que tenemos que ser para nuestros hijos. Y maestros de fraternidad, dice también Francisco, el Papa, que hoy nos encontramos en la anestesia de los sentidos espirituales. Dicha anestesia se agrava con la exaltación de los corporales, dando lugar a una sociedad que cultiva la ilusión de la eterna juventud, y su rasgo más peligroso está en el hecho de que esta es mayoritariamente inconsciente. Dice el Papa, cuando perdemos el tacto o el gusto rápidamente nos damos cuenta, pero cuando perdemos los sentidos espirituales es una cosa que lo peor que tenemos que no nos damos cuenta. Por eso hay que estar atento. Dice, la técnica se deja atraer por ese mito en todos los sentidos. Esperando vencer a la muerte, podemos mantener vivo el cuerpo con la medicina y los cosméticos, lo que piensa hoy la gente, la eterna juventud, el transhumanismo que busca la inmortalidad, y se trata de esconder y eliminar la vejez. Naturalmente, una cosa es el bienestar y otra cosa es la alimentación del mito.
No se puede negar, sin embargo, que la confusión entre los dos aspectos nos está creando cierta confusión mental. Se confunde el bienestar, es verdad que tenemos una medicina, una técnica que nos proporciona un bienestar, pero de ahí a confundirla con el mito de la eterna juventud es donde está el mal. Por eso el Papa, de la mano de Nicodemo, Simeón y Ana, nos animará a ser testigos de eternidad. La vejez es concebida. La vejez es concebida a muchos de nosotros, en la cual el milagro de este nacimiento de lo alto puede ser asimilado íntimamente y hecho creíble para la comunidad humana. No comunica nostalgia del nacimiento en el tiempo, sino amor por el destino final. En esta perspectiva la vejez tiene una belleza única. Caminamos hacia el eterno. Nadie puede volver a entrar en el vientre de la madre, ni siquiera en su sustituto tecnológico y consumista. El viejo camina hacia adelante. El viejo, estoy dando palabra del Papa. El viejo camina hacia el destino, hacia el cielo de Dios. El viejo camina con su sabiduría vivida durante la vejez. La vejez, pues, es un tiempo especial para librar el futuro de la ilusión tecnocrática, de una supervivencia biológica y robótica, pero sobre todo porque abre a la ternura del vientre creador y generador. Por eso es necesaria toda esa ternura, la revolución de la ternura. Estamos llamados a ser no solamente maestros de el magisterio de fragilidad, maestros de fraternidad, que es también importante hoy, sino testigos de la eternidad. Y voy concluyendo, después de estos rafagazos cogidos de todas las catequesis del Papa, que yo os invito a escuchar, simplemente decir que el testimonio de los ancianos es creíble para los niños. Hoy los niños le prestan una especial atención a los abuelos. Por eso es la importancia que tenemos. El niño, todas estas cosas que he dicho, el niño lo ve. El niño ve la ternura, pero ve también la verdad, la fragilidad, ve que se pierde el tiempo con ellos. Todo esto lo viven, lo perciben más de lo que pensamos los niños. Los niños y los jóvenes ven la autenticidad cuando están con sus abuelos, cuando están con sus mayores. Por eso el testimonio de vosotros es fundamental. Hoy os habéis convertido, si antiguamente eran los padres los fundamentales, hoy habéis convertido los ancianos y los abuelos los fundamentales para poder transmitir la fe. Por eso dice, y concluyo con palabras del Papa, ¿podríamos por favor devolver a los niños que deben aprender a nacer el tierno testimonio de los ancianos que poseen la sabiduría de morir? Esta humanidad que con todo su progreso parece una adolescente nacida ayer, podrá recuperar la gracia de una vejez que mantiene firme el horizonte de nuestro destino. La muerte es ciertamente un paso difícil de la vida para todos nosotros. Es un paso difícil. Todos tenemos que ir allí, pero no es fácil. Pero la muerte es también el paso que cierra el tiempo de la incertidumbre y gira el reloj. Es difícil porque ese es el paso de la muerte, porque la belleza de la vida ya no caduca, comienza en ese momento, pero comienza con la sabiduría de ese hombre y esa mujer anciano que son capaces de dar testimonio a los jóvenes. Pues ya sabéis, vuestra misión es seguir dando testimonio a los jóvenes, sois fundamentales y mañana, gracias a vosotros, pienso que la Iglesia podremos seguir teniendo a personas que me digan, me transmitió la fe mi abuela y mi abuelo. Y yo lo digo por experiencia cuando estaba de capellán en la universidad. Me venían muchos jóvenes universitarios que me decían, mire usted, yo no soy creyente ni nada. Me acuerdo de una chica que llegó llorando, que no era creyente ni nada, no estaban casados, ni nada. Pero ¿sabe usted por qué he venido? Porque yo vi a mi abuela cuando sufría, cuando estaba ya en sus últimos momentos, que tenía el rosario en la mano y me hablaba de Dios, que le daba esperanza, que le daba... Y yo he venido a buscar a usted, que es el hombre de Dios, a ver si me doy una palabra, porque estoy destrozada, porque mi novio me ha dejado, no sé qué hacer, y después vengo a ver si usted me da una palabra. Pues gracias a esta abuela vino esta chica y pudo encontrar una palabra de esperanza. Así que a sembrar, que corren tiempos muy buenos para que sembréis, que os toca a vosotros la semilla, que adelante, y esta vida ascendente tenéis que alimentarse
para poder después sembrar en tantos nietos, jóvenes y niños que están esperando vuestra siembra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José. Y ahora llega vuestro turno. Si tenéis alguna pregunta que hacer, algún comentario, es el momento. Para que no tengáis que moveros, levantáis la mano y os acerco el micro. No levantéis todos la mano a la vez. Allí tiene una mano levantada. Al fondo. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar, por ejemplo, tengo un nieto que es una maravilla, muy bien. Cuando lo recogemos en el colegio y le da la hora de la comida, él solo quiere con sus videojuegos, con el teléfono, jugar. Digo, hay que bendecir la mesa, hay que rezar. A veces, sí, yo hago la señal de la cruz y la hace también, pero mirando su teléfono, mirando sus juegos. Claro, los abuelos, pues, lo que queremos es que coma, esté tranquilo, que eso no nos dejamos. Pero hay días que no, que se niegan. Otros días sí, dice que sí. Y a veces no sé si insistir o no insistir, porque a lo mejor lo hago bien o lo hago mal. Esa es la pregunta que le quería hacer. Bueno, yo veo que mira, hay que sembrar. Si vamos a rezar, después de coger el móvil, lo que quiera, pero rezamos. Pero entonces se reza y tampoco es que vayamos a estar 3 horas rezando a la criatura, ¿no? Pero si vamos a comer, una bendición, un rezar antes de acostarse, rezar con él, son pequeños momentos donde pienso que él agradece que se revele, pero sin embargo se lo encuentra y la siembra, quiere decir que el fruto lo recogeremos más adelante, ¿no? Porque siempre queremos coger fruto, sembrar y que salga ya tranquilidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Yo tengo 2 ejemplos que me tocan cerca. Uno es de unos nietos que la madre es creyente, iba a misa, el padre no, pero que verá. Resulta que cuando los tengo en casa, yo les hablo de Jesús, les hablo de María, rezamos y vienen conmigo a misa. Bien, pues este ejemplo que le estoy dando a mi nieta está ayudando a evangelizar a su padre. Yo le enseño a rezar y el padre ahora está muy contento porque la nena quiere hacer la primera comunión. Por otro lado, tengo otro que su padre no quiere saber nada de iglesia, no le puedo hablar de nada. Pero yo lo que intento es enseñarle valores y hablar de Jesús y nombrarlo para ir acercándolo y que poco a poco el niño se vaya interesando. Yo no sé si hago bien, si tenía que ser un poco más valiente y echarle un poco más de pecho para salir adelante, pero den un consejo, por favor. Bueno, es que eso ya tan personalizado, lo que sí está claro, yo puedo decir, he puesto el ejemplo de la abuela ese radical, la abuela en Lituania, enseñando la fe. Pero por otro lado también, yo recuerdo a mi madre que cuando llegaban los nietos, ella allí le enseñaba por la señal y los nietos dislocados, viendo por la señal de Santa Cruz, se ponían dislocados con ella y entonces decía, si me lo dejan, pues esto es lo que hay. Y ella rezaba su rosario, que el niño decía, que entonces, ¿me dejáis aquí los nietos? Pues yo voy a rezar rosario, no porque esté tu nieto, y le tengo que explicar a tu nieto si me pregunta qué es rosario, la Ave María, ¿yo qué quiere que te diga? Yo no me voy a ver si me entendéis. Tantas veces tenemos ese respeto, pero bueno, yo
está en mi casa, yo vivo mi fe. Si vienen niños, pues claro que el niño va a preguntarme y yo le voy a responder. Tú le podrás contar en tu casa lo que tú veas. Y después, bueno, nosotros hemos por llevado que el Señor a esos ateos los castiga con un niño capillita, así que piden al Señor que tu niño sea capillita. Buenas tardes. A ver, yo me llamo Pablo, soy soriano y la verdad, yo fui al colegio hasta los 12 años. He sido siempre un poco tímido toda la vida y no sé quién ha sido el que me ha dado la fuerza para levantar la mano y decir que quiero decir 4 palabras. Me he puesto aquí por casualidad para entrar, que estoy en lo alto, y estoy viendo en todas las butacas como si hubiera caído una escarcha por encima de las cabezas. Y eso me hace pensar que ahí llevamos una mochila en la que tenemos mucho para que enseñar a todos nuestros nietos. Nosotros, todos los de nuestra edad, creo que todos tuvimos la suerte, y algunos a lo mejor no lo han tenido, de estar en la cocina o en el comedor alrededor de la mesa familia o en la lumbre, en los brazos o en los bancos con nuestros abuelos. Entonces teníamos la gran suerte de que con los abuelos rezábamos, jugábamos y nos divertíamos mucho. Hoy no sé a todos los que estamos aquí si les ocurre lo mismo que a mí. Podría enseñarles a mis nietos bastante de todo esto que nos enseñaron los abuelos, pero hoy no. Nuestros nietos están todos con esa maquinita que no saben lo que hacen con ella, que eso creo que les está perdiendo bastante a todos nuestros nietos. Pero la culpa no es de ellos, porque ellos no se la compran. La culpa es de los que se la compran y no les inculcan luego lo que tienen que hacer con ellos. Porque estamos comiendo y estamos jugando con la maquinita, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Y ese es lo que, no lo sé, ha sido lo que a mí me ha venido aquí de golpe, tener que levantar la mano para exponer todo esto. Muchas gracias. Pues, mira, la maquinita no la vamos a quitar. La maquinita está en los tiempos. Yo os puedo decir, mi madre con 90 años le dije al nieto, oye, enséñame la maquinita, vete el WhatsApp, y de vez en cuando mandaba ella por WhatsApp un mensajito, y todos los nietos dislocados con la abuela que ha mandado un WhatsApp. Porque ella no escribía, ella lo hablaba. Bueno, pues habrá que buscar fórmulas de ser creativo en ese sentido, y después cuando le cuentes una buena historia a tus nietos, se acaba la maquinita. Son capaces de escucharte, de rezar. No lo sé, hay momentos en que todo en la infancia más primera, ahí son muy receptivos, ¿no? Se quedas. Yo recuerdo cuando eras niño pequeñito que te lavaban una vez a la semana, ¿no? Y te venía tu madre a ponerte la camiseta y cantar, y mientras te la ponía te bendita sea tu pureza. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Al nieto, cuando ustedes bendita sea tu pureza, o 4 esquinitas tiene mi cama, las tonterías esas que parecían tonterías no son tantas tonterías. Hay que seguir ahí diciéndoselas. Y después los padres los quieren. Mira, yo estoy rezando y tengo que explicar a tu niño por qué rezo. Si me lo pregunta, y claro que tu hijo me va a preguntar y le estoy diciendo que estoy rezando la Ave María, y se lo he rezado en voz alta, que le ha aprendido, pues mejor, ya tiene algo más. En primer lugar, muchas gracias porque ha hecho usted, en tan breve síntesis, ha hecho un análisis muy completo de la situación. Yo creo que nosotros necesitamos, lo primero, perder el complejo de inferioridad. Para perder el complejo de inferioridad, tenemos que formarnos más y ver que precisamente en ese mundo está lleno de contradicciones. Ha hablado usted de la ideología de género. La ideología de género es la contradicción de que con tanto individualismo quieren convertir en una categoría o un género la individualidad de cada uno, con lo cual se llega al absurdo de que no hay niños, niñas, niñes. No, hay 200
251 géneros. Hay 251 géneros, según esta misma ideología de género, lo cual es una cosa completamente absurda. Entonces, ellos mismos nos están poniendo en bandeja, como cuando se le echa el balón al contrario en un partido de fútbol, el que han llegado a una exageración que los ridiculiza. Entonces nosotros tenemos que perder el complejo, ¿cómo? Formándonos en terminología actual y viendo, para que no tengamos ningún complejo, de que eso es absurdo. Es lo que pienso, más o menos, sobre esto, y eso en otros muchos temas, que usted ha tocado. Lo que pasa es que yo me he fijado, por ejemplo, lo de género, porque acabo de leer un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. Y entonces he visto lo de los 241, 251 millones, lo cual es absurdo. Sí, eso es lo que he empezado toda la conversación. Tenemos que perder el complejo. Tenemos una riqueza que dar. Pero es que ese es un problema que tenemos aquí en España, en la iglesia, los catequistas, los profesores. Parece que estamos como acomplejados, que no tenemos nada. El sentido de la vida, la respuesta al sentido de la vida, esa pregunta la va a tener todo hombre por el hecho de ser persona humana. Y ahí no tiene la tecnología ni la tecnología de nuestra respuesta. Tenemos que nosotros dar respuesta, primera cosa. Tenemos que ser profetas. Profeta quiere decir que tienes que anunciarle a tu nieto de que cuando se coge por ese camino se acaba aquí. Ese es el profeta. Y entonces, es que por eso digo, el profeta es, dile a tu nieto que después cuando se pegue la torta se va a acordar de su abuelo y va a decir, mi abuelo me dijo la verdad. Por eso tenemos que decir, oye, que no te dejes engañar por esta sociedad. Tenemos que ser profetas. Y la tercera cosa que tenemos que tener claro es salir nosotros de la eficacia. Yo siempre digo, nos acomplejan, por ejemplo, en la familia. Hablan de matrimonio tradicional y identifican matrimonio tradicional con familia cristiana. Eso lo hacen los medios de comunicación, nuestra gente, la política. Y mire usted, el matrimonio tradicional no se identifica con la familia cristiana. Había matrimonio tradicional que eran cristianos y matrimonio tradicional que no eran cristianos. Pero después no identificar en la familia cristiana una maravilla. Pero con el cuento de que en la familia tradicional nos quedamos callados y nos ponemos la maravilla de la familia cristiana. Hay que poner la maravilla de la familia cristiana y no acomplejarte. Después, si tú vas al desierto y yo te doy un saco de trigo, pues es absurdo. No siembres trigo en el desierto, no van a hacer. Ahora, si yo sé que en vez del saco de trigo llevo la rosa de Jericó, siembrará. Porque cuando llueva, aparecerá la rosa de Jericó, a lo menos dentro de 20 años. Y eso es lo que digo. Nosotros tenemos que transmitir la fe. La evangelización es sembrando la rosa de Jericó, que es Cristo. Y a lo mejor también sabiendo que todo hombre está creado a imagen y semejanza de Cristo. Luego, cuando tú hablas de Cristo, aunque no hables directamente de Cristo, pero sí hablas de verdad, de amor, de fidelidad, de lealtad, de no usar al otro, todo eso le encanta. Le encantan a esos niños o jóvenes. Y hay que hablarle. Y además tú le dices, y esto viene de Cristo. Porque ya decía Romano Guardini que nosotros, nuestra sociedad, es parásita del cristianismo. ¿Qué pasó en nuestra sociedad española, sobre todo? Los valores cristianos, le cortamos la cabeza, quitamos la cabeza a Cristo. Solidaridad, respeto, igualdad. Y hicimos todo, pero bañado sin Cristo. Y ahí nos lanzamos todos, también eclesialmente. Las ONG, para arriba, ayuda. Pero ¿qué pasa? Un cuerpo sin cabeza puede dar 3 pasos. Y ahora nos estamos encontrando que el cuerpo sin cabeza se ha caído, que ya no vale. Porque ya no existen esos valores, que eran los que transmitieron nuestros abuelos cristianos. Ya no existe eso. Y entonces empezamos a ir viendo monstruos. Pero al mismo tiempo empezamos a ver que esos mismos monstruos añoran ser personas humanas. Y tenemos nosotros que estar ahí, sembrando, diciéndoselo, que mañana habrá la gracia. A lo mejor cuando llegue allá arriba, pero bueno.
Bueno, ahora sí, hemos entrado ahora en el buen debate, La pregunta dice, el momento de los abuelos. Claro que sí. Y al mismo tiempo, lo mejor para transmitir la fe, pero la fe, no signos religiosos solamente. La fe es algo más. La fe, lo acaba de decir ahora don José, la fe lleva misericordia, lleva perdón, lleva alegría, lleva compromiso. Es el momento para transmitir nuestra coherencia. ¿Sabéis una cosa? Cuando seamos coherentes, los jóvenes, los niños, nuestros compañeros y nosotros mismos arrastraremos. ¿Qué es la coherencia? Lo que hacía Jesús, lo que pensaba Jesús, lo que decía Jesús, lo que hacía y lo que sentía era lo mismo. Vamos a reflexionar eso. Transmitiremos nuestra fe cuando seamos coherentes. Si lo que pienso, lo que digo y lo que siento es lo mismo, eso va para adelante. Pero si me levanto por la mañana, pienso una cosa, veo a mi mujer o a mis hijos o a mis compañeros y digo otra, siento otra y por la noche, y después hago otra durante el día, por la noche necesito la pastilla. Yo trabajo con enfermos mentales. ¿Me he explicado bien? Coherencia. Cuando los jóvenes ven coherencia en los mayores, hay transmisión de fe. Ahí es donde hay que meterle el asunto. Y lo he dicho ahora muy bien, porque son los valores cristianos los que tenemos que transmitir. Esos valores que se están perdiendo, no, están. Lo que ocurre es que no hay que tener vergüenza, no hay que tener, yo diría, hay que tener rebato para ponerlos en práctica. Y después encontrar, porque sí, es solidaridad, es igualdad, es todo eso, pero con Cristo. ¿Quién fue el primero que dijo que todos somos iguales? Él. ¿Quién dijo que la persona es más importante que hay en esta vida? Él. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis, si son pequeños. Y no mancha lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro. Gracias. Mira, yo le digo a los jóvenes, alguna vez le digo, porque parece que os he inventado todo, le digo a los jóvenes. Litrona buena la de los romanos, que estaban 3 días de litrona. ¿Sabes qué era buena litrona? Y sexo el de los corintios. Que aquí no se ha inventado el sexo, ahora Zapatero, ni Rajoy, ni para eso. Está todo inventado. Tenemos sexo de los corintios. Y venía San Pablo hablando del matrimonio cristiano. Y litrona, la de los romanos, con esclava y con todo. Vayamos, y nosotros no nos escandalizamos de nada. Tenemos una opción de vida, tenemos una riqueza de vida, tenemos la familia cristiana que revolucionó el mundo. Hay que seguir ahí, hay que entrar ahí, en esa dimensión. Y tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Muchas gracias. Ahora vamos a tener 15 minutitos de descanso. Pero antes os quiero recordar algo que ya todos me habéis escuchado decir. No tengáis prisa. Dad vuestra fe, que el Señor la hará crecer cuando llegue el momento. Mi Padre sembró en mí durante toda la vida y no me vio convertido. Y aquí estoy. Paciencia.